Dios les bendiga, mis amados. La paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Le habla Kendry López y para mí es un grato placer compartir con usted esta palabra que estaremos compartiendo. Somos Excelencia Cristiana Televisión, así que no le cambies. Suscríbete a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Así que estamos ready, listo para iniciar con nuestra hermana Teresa Polanco, que nos trae una palabra poderosa y ella con Dios y con nosotros. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, qué bueno que están ahí, no le cambien, permanezcan hasta el final, porque hoy sabremos cosas ocultas, pero Dios las revelará hoy a cada uno de nosotros. Su hermana Teresa Polanco, Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Bien, vamos a ver qué tema traemos para el día de hoy. Sí, queremos abundar un poco más en lo que son los sueños. Tú sabes que la gente siempre está interesada en saber la interpretación del sueño. La gente siempre quiere saber, yo entiendo que este sueño me quiere dejar dicho algo, porque cuando lo soñé sentí esto, sentí aquello, y muchas veces esa es la intención, porque nuestro hermano Job, capítulo 33, dice que Dios habla al hombre a través de los sueños. O sea, esa es una de las formas que Dios usa para relacionarse con el hombre, para hablar con el hombre, para revelar, para alertar. Hemos hablado en varias ocasiones que hay muchos tipos de sueños. Hay un sueño profético, hay un sueño de alerta, hay un sueño donde Dios te entrega algo, etcétera. Son tantos los tipos de sueños que podemos tener, pero muchas veces no sabemos cómo identificar. Poderoso. Otras veces no sabemos cómo interpretarlo. Yo sé que está pasando algo, yo sé que se está moviendo algo, pero no puedo discernir específicamente qué pasó con tal o con cual sueño. Entonces muchas veces tenemos la disyuntiva, la incógnita. El sueño vino de Dios, el sueño no vino de Dios, el sueño es bueno, el sueño es malo, etcétera. Entonces, por experiencias que hemos tenido, aprendemos a través de los mismos sueños, nos enseñan. No sé si a ti te ha pasado que hay cosas que tú le preguntas a Dios, hay cosas que tú quieres saber o que te inquietan, y la forma de Dios revelártelas es a través de un sueño. Claro. Entonces, eso es un aprendizaje que te queda, gloria al Señor. ¿Y por qué yo quiero traer este tema a colación? Porque nosotros los hombres y mujeres de Dios somos atacados en el mundo espiritual, somos perseguidos en el mundo espiritual y más ahora, como dice la palabra, que estamos viviendo tiempos malos y peligrosos. Y yo he tenido sueños donde yo he visto o he tenido, vamos a decir, revelaciones, visiones. Y yo he podido experimentar que estas cosas se manifiestan al día siguiente, se manifiestan en la mañana, o puedo ver que relaciono el sueño con lo que se está manifestando. Entonces hay sueños en los que Dios te habla, en lo que Dios te revela, en lo que Dios te alerta, en lo que Dios te despierta, te activa, para que tú sepas que algo se está aproximando en contra tuya, en contra de tu casa, en contra de tu ministerio, de tus hijos, de la iglesia, etcétera. Yo tuve un sueño una vez, hermano Kendry, cada uno de los que me escuchan, donde yo literalmente, fue una visión, literalmente, yo vi dos personajes que entraron a la puerta de mi casa y se detuvieron en la puerta de mi casa. Llamaba mi atención que la mujer era una mujer morena y colgaba una cartera. Y yo veía como ella aseguraba la cartera. Pero lo que llamó mi atención del sueño es que el varón, yo lo veía de la cintura para abajo, pero de la cintura para arriba yo no le veía el cuerpo. Y yo me quedé como con este sueño, como Dios mío, ¿qué querrá decir esto? El día siguiente yo iba a ministrar para un lugar y yo pensé, digo, bueno, a lo mejor va a haber alguna manifestación de algún tema con brujería o con alguien que va a caer en liberación, etcétera. Y eso fue lo que se me quedó. Pero ¿qué pasa? Comenzaron a pasar los días y comenzaron a suceder cosas en mi casa. Y yo comencé a tener visiones. Y esto yo lo he hablado en otros videos, donde yo comencé a ser atacada a través de los lagartos. Wow. Sí, entonces esto en la habitación donde yo duermo, yo hacía un altar de oración a las 3 de la tarde. Siempre que yo me levantaba para orar a las 3 de la tarde, o me disponía a orar a las 3 de la tarde, yo veía ese lagarto que salía negro y se ponía frente a donde yo oraba. Entonces, esto comenzó a llamar mi atención a tal punto que comenzaron a pasar los días. Recuerdo que yo hice este propósito por 21 días.
Y cada vez que yo me disponía a las 3 de la tarde, a la misma hora, salía el animalito y se ponía enfrente de mí. Qué coincidencia. Y comenzaba a hacer movimientos. ¿Qué pasa? A raíz de esto, la habitación se llenaba. Yo sentía la atmósfera, porque tú dirás, ¿y cómo tú dices se llenaba? Porque es que hay atmósfera que tú sientes que invaden el lugar. Claro que sí. Hay atmósfera que cargan el lugar. Entonces la atmósfera se cargó de un pánico, un miedo abrasador. Yo comencé a orarle al Señor qué era lo que estaba pasando. Entonces comencé a relacionar el sueño con lo que estaba pasando en los días siguientes. ¿Qué pasa? Que yo comencé a tener casi todas las noches los sueños con estos tipos de animales. Entonces era como que si cada semana eso se prolongó. Wow. Eso se prolongó por meses. Era como que si cada semana el ataque le tocaba a una especie diferente. Tú sabes que hay muchas especies diferentes de esos tipos de animales. Y literalmente en la noche yo tenía la revelación, yo tenía el sueño, y en la mañana se manifestaba el que yo veía en la noche. O sea, lo que inducían era pánico y miedo. Entonces a la vez un espíritu de locura. Era como para que el miedo me arrastrara a una condición de locura. Entonces yo seguía preguntando al Señor, pero en ningún momento yo abordé el propósito. Yo seguía, aunque tenía miedo. Yo seguía, aunque estaba pasando lo que estaba pasando. Entonces el Señor comenzó a revelarme. Recuerdo que yo estaba en una condición de pánico tan grande que ya esto se volvió como una persecución. Era que donde quiera que yo me paraba, yo veía a un animal de esto mirándome. Donde quiera, en cualquier lugar, en cualquier espacio, si cogía un vehículo. Tú sabes que donde quiera que yo me movía, y eso no es normal. No. Y hay personas que uno cuenta esto y dicen, pero que es una locura, que son supersticiosos, que se inventan cosas. Hay que vivir. Hay cosas que hay que vivirlas. Entonces yo opté como por matar los animales. Y recuerdo que en una ocasión tuve un sueño y el espíritu me decía que no matara. Que no lo matara. En otra ocasión me dijo que tampoco maldijera. O sea, el Señor me estaba dando instrucciones para yo salir de esto. Y una noche yo vi a una persona que estaba frente a mí, claro, en el mundo espiritual. Y la persona sonreía, pero una sonrisa de burla. Wow. Me miraba y se sonreía. Entonces yo podía ver que esta persona era que estaba manipulando lo que estaba pasando. Oiga esto. Y yo podía ver cómo esa persona, porque tú sabes que los satanistas, las personas que han alcanzado rangos espirituales, pues tienen la capacidad de trasladarse a la persona a los lugares en proyecciones astrales. Salir del cuerpo. Que se llama proyección astral. Entonces, a través de esa proyección astral, ellos pueden hacer cosas en contra de la persona. Entonces, yo entendí con esta revelación que esta persona era el que estaba detrás de lo que estaba pasando y era el que estaba manipulando que los animales, ¿me entiendes? Que a través de los animales se produjera que el miedo, que el pánico y la persecución. Entonces, detrás de esto había un ataque satánico. Y te digo, cada vez que yo le preguntaba al Señor, el Señor me daba un sueño. Entonces, en cada sueño era como una estrategia para yo pelear esa guerra que yo estaba enfrentando. Gloria a Dios. Sí, en una ocasión el Señor literalmente me presentó a la persona y me encontré con la persona que lo estaba haciendo o que había pagado para que lo hicieran. Y yo me encontré con la persona y la persona se ría a carcajadas y me dice, Teresa, ¿dónde está fulano de tal? Y se extraña de la risa, como decimos en buen dominicano. La persona que me preguntaba era por mi esposo. Y cuando yo le digo, él está bien, él está aquí conmigo en la cama. Porque a pesar de que yo tuve el trance, yo sabía que yo estaba durmiendo en la cama. Entonces, luego veo un personaje con la boca cerrada, con la boca cosida, y en el mismo sueño se me hizo saber que era el varón del cementerio. Santo. Oye, entonces el Señor me iba revelando como en cada cosa, como para que yo supiera lo que estaba enfrentando, para que yo supiera cómo pelear. Gloria al Señor. Entonces, cuando se me dijo esto, que yo me levanté,
a interceder, yo comencé a interceder en contra de esa entidad. Ya yo sabía quién había hecho, a quién estaban usando y cuál era el objetivo. Wow, por medio de los sueños. Por medio de los sueños. Luego tuve otro sueño donde yo estaba en un lugar encerrada. Y yo estaba en ese lugar encerrada, apartada. Parece que yo tenía ya mucho tiempo encerrada en ese lugar, como con una condición de locura. Pero mi esposo tenía mucho tiempo buscándome y no me encontraba. Cuando mi esposo llegó al lugar, yo vi la misma persona otra vez que se rió a carcajadas. Yo pude identificar que fue la misma persona del primer sueño. Yo sé quién es la persona y qué representa en nuestras vidas. Pero me voy a obviar esa parte. Entonces, cuando la puerta se abrió y yo salí y me encontré con mi esposo. Cuando yo me encontré con mi esposo, este hombre comenzó a saltar de alegría y a reírse y me tomó en sus brazos y me elevó así como cuando comenzamos a dar vuelta en el aire. Recuerdo que yo quedé vestida de novia y él vestido de novio. Y yo entendí que el ataque era para destruir nuestro matrimonio, para separarnos, para que yo cayera en un espíritu, en un estado de locura tan grande, que ya tú sabes, que me fuera por ahí, que me desapareciera, etcétera. Wow. Entonces sigue el Señor revelándome en sueño lo que está, porque esto se extendió por un tiempo largo. Esto no fue fácil, pero yo entiendo que Dios le estaba dando larga para enseñarme cómo se mueve el mundo espiritual y para enseñarme cómo Él puede revelar las cosas que nos están haciendo aún en lo oculto. Humanamente uno no tiene forma de saber lo que está pasando, pero Dios en su sabiduría, en su omnipresencia, omnipotencia, le revela, como dice la palabra, que nada sucede sin que Dios antes lo revele a sus siervos los profetas. Bueno, pues luego llega a una etapa donde ya yo estoy al borde de la desesperación. Yo consultaba esto con mi hermana, pero yo no aborté tampoco el propósito de los 21 días. Gloria al Señor. Recuerdo que cuando iba a entregar el ayuno de los 21 días, ese día yo fui a hablar con mi hermana y le estoy diciendo, está pasando esto y esto y esto. Yo necesito que tú te unas conmigo en oración. Y me dice, oh, claro. Y recuerdo que mi hermana va a mi casa para que nos unamos en oración y como entregar el propósito de los 21 días. Cuando estamos en esta, que nos unimos, oramos, todo lo que el Espíritu nos trajo a memoria, lo hicimos. Luego que nosotros terminamos de orar, que yo entregué el ayuno y todo, mi hermana se va. Entonces ahí es como que yo me lleno de valor. Y yo voy a quitar la cortina de la habitación de donde salía siempre el animalito. Cuando yo quito la cortina, efectivamente el animalito estaba ahí, pero no era uno, sino que eran dos. Wow. Entonces ahí el Señor me reveló que esa era la pareja que yo había visto, que se paraba en la puerta de mi casa. Oiga esto, que eran dos entidades espirituales, Marta la Negra y el varón del cementerio. Por eso yo tuve el sueño, siento la presencia de Dios. Siento el impacto de la presencia de Dios para que la gente entienda cómo se mueve el mundo espiritual y cómo Dios en su misericordia también nos alerta y nos revela para que nosotros sepamos enfrentar las cosas y salgamos ilesos. Porque aunque pasó lo que pasó, no se produjo el efecto que ellos querían producir. Porque no abortó el ayuno. No aborté el ayuno, seguí preguntándole a Dios, orándole a Dios, uniéndome con otras personas en oración y gracias a Dios salí ilesa del proceso. Porque no se cumplió el objetivo, que era separarme de mi esposo, o que era que yo me volviera loca, que yo me fuera de la casa, etcétera. Sino que Dios me dio la capacidad a través de sus revelaciones en los sueños de cómo enfrentar, de cómo pelear, cómo había comenzado, a través de quién estaba detrás, amén, cuáles eran las entidades para que yo pudiera arremeter contra esas entidades. Entonces ahí descubrí, ahí sí maté los dos animalitos. Y el Espíritu Santo me reveló que eran con esas entidades que se me estaba trabajando con brujería, con hechicería. El varón del cementerio y Marta la Negra, que el Señor reprenda. Gloria a Dios. Entonces ahí cuando tengo esa revelación, ya sé de dónde viene el ataque, quién lo produjo y con qué entidad se estaba trabajando, con qué entidad se había hecho el embrujo, el hechizo, gloria al Señor. Entonces luego de eso, yo le estoy llorando al Señor porque ya yo estoy desesperada por salir de esa condición, de esa situación. Entonces ahí literalmente el Señor me dijo, segunda de Crónicas, capítulo 20, donde Josafat
Ahí yo leí esa lectura donde Josafat reúne al pueblo, santifica a los levitas y dice que cuando se vistieron de ornamentos santos, entonaron alabanza y cuando cantaron con alta y fuerte voz, sus enemigos se confundieron y se mataron unos con otros. Pero ¿por qué el Señor no me lo dijo desde el principio? O sea, tenía que pasar todo lo que pasó, porque hay cosas que no las podemos hacer en nuestra fuerza ni podemos enfrentarlas en nuestro conocimiento o en nuestra opinión, porque Dios sabe el día, igual que cuando el pueblo del Señor estaba dando vueltas alrededor de Jericó. ¿Cuáles fueron las estrategias que el Señor le dio a Josué? En silencio, rodeen la ciudad, den vuelta en la ciudad, y cuando yo le diga que abran la boca, entonces ustedes van a abrir la boca. Entonces debemos ir a la presencia del Señor, debemos ir al secreto del Señor, porque el Señor todo lo revela, el Señor nos hace saber, el Señor no nos va a enfrentar a un enemigo que nos vaya a vencer, ni tampoco va a permitir una guerra en la que nosotros quedemos derrotados. Amén. Así mismo. Y yo pude vencer esta guerra con la dirección del Espíritu Santo a través de los sueños. Cada sueño era una pauta, cada sueño era una sesión y cada sueño me enseñaba algo y me levantaba a enfrentar lo que yo estaba pasando. Pues cuando, que leo esta lectura, se me abrió el entendimiento. Entonces yo ahí comencé a adorar prolongadamente desde la puerta de la cocina hasta la puerta de la casa. Y entonces así fue que se comenzó a vencer esto. Pero ¿qué enseñanza me dejó? ¿Qué capacitación me dejó? Cómo el mundo espiritual se puede mover a través de algo tan insignificante, a través de algo como una persona dice, pero eso no, un lagartijo, ¿quién le va a tener miedo a eso? No, porque no es el animalito, es lo que opera detrás, es quién lo está usando, quién lo está monitoreando y para qué. Y los espíritus que se están activando y que se están enviando y que es el cuerpo que están usando para difundir lo que quieren difundir. ¿Te quiere decir algo? Tremendo eso. Es bíblico realmente porque la Biblia dice que cuando José estaba en Egipto, venía una gran crisis para Egipto y Dios se lo revela a Faraón en sueño. Y es ahí donde José tiene que interpretar el sueño y Dios le da la sabiduría, lo interpreta y ya él sabe qué viene, qué va a acontecer y qué hay que hacer. Y cuál es la estrategia. Amén. Entendiendo que Dios le está revelando que viene un tiempo de escasez, pero que también viene un tiempo primero de abundancia. Amén. Y le está diciendo, mira, esto es lo que va a suceder. Viene abundancia y luego viene escasez. Entonces tiene que hacer esto para que en el tiempo de escasez nadie se muera de hambre. Amén. O sea, que Dios sí revela y habla en sueños. Claro que sí. Para traernos a nosotros una dirección. Y una estrategia. Una estrategia de guerra. Yo digo que lo que estaba pasando puede ser un entrenamiento de parte de Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque todo va a suceder y las cosas no van a pasar conforme al llamado y conforme al propósito y conforme a lo que Dios va a hacer con nosotros. Claro que sí. Porque son capacitaciones y enseñanzas para luego uno ayudar a otras personas a salir de ese tipo de crisis y de ese tipo de situaciones. Fíjate, yo he durado semanas, que noche por noche yo sueño con esos enjambres de mosca. Wow. Y yo veo en el sueño en la noche el enjambre de mosca. Cuando yo me levanto, que voy a la cocina, de repente entra ese enjambre de mosca. Gloria al Señor. Entonces ya Dios me alertó. Viene un ataque. Usted sabe que esos espíritus son muy usados ¿para qué? Para llevar enfermedades a las personas, para poder manifestar espíritu de miseria, espíritu de ruina, espíritu de atraso y espíritu de enfermedades, porque las moscas son emisarias, portadoras de enfermedades. Sí, exacto. Porque ¿dónde operan? ¿Dónde se mueven? Y siempre cuando hacen esas enviaciones de esos enjambres de mosca, yo no sé si a ti te ha pasado, pero siempre hay una que lidera. Siempre hay una que va adelante y es una mosca grande como azul, que esa es la que entra primero. Esa entra primero y esa anda la casa entera. La casa entera. Entonces después viene el enjambre y se aposiciona en el lugar. Y por una semana entera a mí me tocó luchar con esto. Y toda la noche, Dios mío, otra vez mañana. Otra vez mañana a tener que enfrentar esto, gloria al Señor. Pero la misericordia, el amor y la fidelidad de Dios se extienden a tales puntos
que Él nos revela y que Él nos da las estrategias y nos da las herramientas también para nosotros poder enfrentar el mundo espiritual, para vencer lo que nos está atacando, lo que nos está haciendo la guerra, para que salgamos ilesos, como dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, que dice que nosotros tenemos que vestirnos de las armaduras de Dios, que nosotros tenemos que usar las armaduras de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga el tiempo malo, nosotros podamos pelear, enfrentar y cuando haya pasado, permanecer firme. Amén. Exacto. Entonces, este tipo de cosas el Señor lo hace a favor de nosotros. Al hermano David, acuérdate que cuando él estaba en el campamento de los filisteos, que cometió el error de irse al campamento de los filisteos porque consultó con su corazón. Cuando él consulta con su corazón, dice, mejor me irme al campamento de los filisteos. Hoy, mañana, pasado, Saúl me mata. Pero si yo estoy en el campamento de los filisteos, él se olvida de mí. Exacto. Y deja de buscarme. Entonces, así nosotros muchas veces tomamos decisiones erróneas y nos movemos a lugares que no nos tenemos que mover, que lo que va a hacer es traernos más carga y aumentar peso al proceso, porque estamos saliéndonos del propósito, nos estamos desenfocando de lo que Dios ya dijo y estamos yendo a lugares donde no tenemos que ir, que lo que vamos a buscar más guerra de la que tenemos. David está un tiempo allá, cuando regresa a su ciudad, dice la Biblia aquí, que la ciudad estaba quemada, que estaba asolada y que se habían llevado cautivos a todos sus familiares. David llora amargamente hasta que le faltan la fuerza. Wow. Amén. Entonces, cuando él está aquí en esta condición, ¿por qué? Por una mala decisión. Pero llora amargamente, pero hay algo que nos enseña David y es que, ok, se vale llorar. Se vale que cuando te golpeen a ti te duela y tú hasta te caigas en el suelo. Lo que no se vale es quedarse en el suelo, quedarse llorando o quedarse lamentándose por lo que pasó. También dice que aunque lloró amargamente hasta que le faltaron las fuerzas, se levantó. Dice que se levantó y mandó a llamar a quien, al sacerdote Abiatar. Se fortaleció en Dios, se levantó y persiguió a los que le estaban haciendo la guerra, a los que le habían robado. Santo es el Amén. Señor. Entonces, cuando este hombre se fortalece, reúne a sus guerreros para perseguir a estos que le habían robado, en el torrente de Besor dice que se quedaron 200, porque ya no tenían fuerza para seguir peleando. Pero él se levantó y continuó con los que se quedaron de pie. Muchas veces nos sentimos solos en los procesos, nos sentimos desvalidos o que no tenemos la capacidad para enfrentar tal o cual guerra, tal o cual persecución, enviación o ataque espiritual. Pero no es así. Yo digo que con cada guerra viene la herramienta. Claro que Yo digo que con cada guerra viene la capacitación que Dios quiere que tú uses en el momento. Y yo digo que lo que Dios permite que te ataque, lo que Dios permite que te haga la guerra y lo que Dios permite que te enfrente, porque tú tienes adentro con qué vencerlo. Así es. Él se levantó y continuó con los que quedaron. Muchas veces dependemos mucho del hermano tal o del hermano cual. O dependemos mucho de la oración del tal o del hermano, de la oración del cual. Pero hay momentos donde Dios va a permitir que seamos nosotros, que nos levantemos, que seamos nosotros, que entendamos que somos los que tenemos que perseguir, que somos los que tenemos que enfrentar y que somos los que tenemos que pelear con lo que nos está atacando y con lo que nos está haciendo la guerra. Dice que cuando David llegó a aquel lugar, los enemigos estaban como desparramados, comiendo, muertos de risa, gozando por el botín que le habían robado a David. Entonces, para eso vienen estos ataques, para eso vienen estas guerras, para eso vienen estas dificultades, para robarte. Amén. Para desanimarte, para debilitarte, para que tú te quedes en el rincón llorando, para que tú te quedes debilitando creyendo que no puede, o creyendo que hasta aquí llegó todo, que ya no va a pasar de ahí. Gloria al Señor. Pero sin embargo, el Señor permite que tú avances, que tú continúes aún en medio del ataque y de la persecución, para que tú sepas que tú sí tienes con quién vencer, que tú sí tienes. Entonces ahí es donde sale el hombre de Dios, el guerrero, la guerrera, la intercesora, el intercesor, el adorador, la adoradora. Entonces Dios va a permitir este tipo de ataques, de enviaciones, de persecuciones para sacar lo que hay de él en ti. Para sacar a ese guerrero, para sacar a esa guerrera, a esa mujer valiente que aunque tiene miedo, Dios sabe que adentro hay una mujer valiente, como hizo con Gedeón. Y que no solamente nos va a dejar con la guerra y la prueba, sino que nos lo va a revelar en sueños para que sepa qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, yo he tenido sueños donde Dios me está demandando ayunar o orar. Yo digo, no, yo tengo que meterme porque viene una guerra, viene una batalla.
Y ya el sueño ya tú percibes. Sí, ya me lo está anunciando que algo viene. Es como cuando José y María, que tuvieron grandes victorias porque fueron revelados o el propósito de Dios se le reveló en sueño. Sí. Cuando María tuvo el sueño de que va a tener un hijo. Pero no solamente eso, cuando Herodes se levantó en contra, exactamente, ellos fueron avisados en sueño. José fue avisado en de sueño. que había un peligro de muerte. Ve a Egipto. Y estando en Egipto, Dios le dijo, ya regresa, que ya murieron los que procuraban matar al procuraban tu vida. O sea, a Dios no se le escapa ni un detalle, Dios está pendiente de todo. Y aunque Él sabe que estamos en el proceso, Él nos va a dar las herramientas que nosotros necesitamos para salir de ese proceso. Aquí donde leímos, dice que los madianitas, los del oriente, venían y se robaban la cosecha de Israel. ¿Por causa de qué? De que había pecado dentro del pueblo. Ellos se robaban la cosecha, se robaban el fruto, se robaban todo lo que ellos trabajaban. Cuando venían a cosechar, dice que no encontraban nada. Ellos venían como langosta y no dejaban que comer en Israel. En aquellos tiempos de los jueces, la Biblia registra que no había rey. No había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que quería. Por esto había este desorden, por esto había esto de que Dios tenía que levantar un caudillo, preparaba el caudillo, defendía al pueblo, pero cuando el caudillo moría, el pueblo volvía y caía en pecado. Entonces Gedeón está siendo levantado, aunque tiene miedo, porque hay un ataque, hay una guerra, hay una langosta. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor restituirá lo que se robó la oruga, el saltón y el revoltón. Entonces ellos venían como langostas, se robaban todo. Israel empobrecía al punto de que no dejaban que comer en Israel. Entonces siempre va a haber una entramada en el mundo espiritual. Siempre van a haber planificaciones, siempre van a haber contrataciones para tratar de robarte tu bienestar, para robarte tu ministerio, tu llamado, tu fuerza. ¿Me entiendes? Y esto Dios lo va a permitir, porque es que tiene que resurgir, es que tiene que salir, es que tú tienes que conocer quién eres en Dios, es que tú tienes que saber con qué tú cuentas para enfrentar a tu enemigo que ya no tiene nada que perder, pero que no se cansa. Él va a estar ahí, él va a intentarlo siempre. Él siempre cree que puede golpearte, que puede acabarte, pero hay un hombre de Dios adentro que va a resistir, que va a permanecer, que va a perseguir, que va a pelear y que va a arrebatar lo que le pertenece de parte de Dios, como hizo David. Dice que él comenzó a guerrear desde la mañana hasta la tarde del otro día. Y no hubo cosa ni pequeña ni grande que no le fuera devuelta a David. Entonces, el que le faltaron la fuerza, el que lloró amargamente, el que quizá pensó, hasta aquí llegué yo y ahora, las mujeres cautivas, los hijos cautivos, los 600 que andaban con él hablando de matarlo, después que él lo convirtió en valiente, pero él no se quedó en el rincón, él no se quedó debajo de la cama, él no se quedó llorando, él fue, peleó, enfrentó a esos enemigos y dice que no hubo cosa ni pequeña ni grande que no le fuera devuelta a David. Se le tuvo que devolver todo. Entonces, aquel que había estado en la condición, ¿cómo regresó? Regresó con el botín delante. Regresó con la victoria en las manos. Regresó fortalecido. Regresó, aleluya, con un botín tan grande que aún los que no pudieron pelear recibieron bendición. Santo. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que te queremos decir? Que no importa el ataque, no importa la enviación, no importa el brujo, no importa la entidad, no importa quién esté detrás de lo que te está pasando. Mira a Satanás como tu enemigo y como el que quiere destruir lo de Dios en ti. Pero mira también que Dios lo va a permitir para que tú descubras el hombre o la mujer de Dios que tú eres, lo que tú representas, lo que tú sí puedes hacer, lo que sí puedes lograr, lo que sí puedes alcanzar y lo que sí puedes arrebatar en el mundo espiritual, Kendrick. Santo es el Señor. Esta es una palabra muy poderosa lo que Teresa está desatando. Realmente Dios nos va a dar la victoria siempre y cuando nosotros estemos al acecho, pendientes por dónde que viene Satanás. Así y Dios nos lo va a avisar en sueño o en visión nocturna, como dice la Biblia. O a través de profeta, por la palabra, como sea. Por eso es importante hacerle caso a los sueños, porque Amén. los sueños son mensajes. La gente ignora los sueños. Me hice un sueño y se olvidan de los sueños. Sin embargo, en el mundo, la gente que no son cristianos le hacen caso a los sueños. Sí. Porque en el mundo a cada sueño le tienen una interpretación. Y le tienen un número. Le tienen un número, ellos tienen su interpretación. Porque la forma de yo verlo es que un sueño le puede dar riqueza o le puede dar un loto, una lotería, Exacto. Una riqueza, y entonces ellos buscan los números y hacen sus interpretaciones para a favor. Y creen fielmente de conseguir al algún sueño. beneficio. Entonces, a veces el creyente ignora los sueños y a veces Dios le está revelando algo en específico porque Dios habla con código, Dios habla con misterio. Es como una pastora que me dijo a mí, yo tuve un sueño
pero me soñé con una letra rara, que parecen como que son letras hebreas, me dijo, y yo la vi en la iglesia como si fuera un letrero. Wow. Y ella me dijo, yo le voy a escribir la letra para que usted me diga. En ese tiempo yo estaba estudiando hebreo, teología, y yo recuerdo que todavía yo no conocía bien sobre la letra hebrea, y ella me dio, hablé con el maestro y me dijo, dile que te la escriba y tú me la traes. Y cuando yo se la llevé, me dijo, no, esas letras no son hebreas, esos son códigos en el mundo espiritual que Dios le está hablando. Entonces ella tiene que pedirle a Dios que le revele cuál es el código, qué es lo que Él le quiere decir realmente. Entonces, Dios no habla con códigos, usa cosas para darnos a entender, como usted decía, los animalitos. Ajá. Por ejemplo, la mosca tiene que ver con cosas inmundas, porque la mosca es un insecto. Claro. Por ejemplo, David decía, unge mi cabeza con aceite, porque en el tiempo... en la época de David, las ovejas la ungían con aceite para que cuando las moscas vengan hacia los oídos de ella, no la perturbaran, y ella sacudiendo la cabeza, lo que hacen es que se aturdían la cabeza. Sí. Entonces David usa eso como una metáfora y dice, unge mi cabeza con aceite. Sí. ¿Entiendes? Para que la mosca o los dardos del maligno no vengan a atacarme a mí. Entonces siempre Dios nos va a revelar a través de sueños, visiones, a través de profetas, o de alguna manera Dios nos va a revelar qué viene. Como el apóstol Pablo, cuando iba a Roma, que todavía no sabía que iba a Roma, Dios se lo avisó, que no iba a morir en Jerusalén, que era necesario llegar a Roma. Entonces Dios siempre nos va a direccionar. Así es. Nos va a direccionar. Hubo un lugar donde Pablo no pudo predicar, porque a él se le avisó en sueño de que no podía ir a ese lugar. Así es. Entonces realmente pongámosle caso a los sueños y a las visiones que nosotros tenemos. Teresa, última palabra. Para concluir, queremos, donde leímos cómo el Señor a este líder que Él está preparando para libertar al pueblo, podemos ver a un hombre que Dios está preparando para libertar a otros, con un ministerio, un llamado de liberación, como le está capacitando, como le está instruyendo para estar al frente de un remanente, para estar al frente, vamos a decir, de una iglesia. Gloria al Señor. Pero él tenía miedo, él entendía que no tenía la capacidad, él entendía que Dios no estaba con ellos, gloria al Señor. Pero Dios fue capacitándolo, lo fue preparando, le fue revelando. Mira cómo él pone la ofrenda, viene fuego y consume la ofrenda. Fueron un sinnúmero de pasos que Gedeón tuvo que dar para llegar a convertirse en un líder que iba a traer liberación al pueblo. Pero aún él mirando las señales, le puso señales a Dios, Dios le respondió las señales, el ángel recibe la ofrenda, pasaron todas estas cosas, pero él seguía teniendo miedo. Todavía no se sentía con la capacidad de enfrentar al enemigo, de enfrentar a una congregación tan grande que eran como langosta. ¿Y qué hace el Señor? Usa un sueño del enemigo, pone un sueño en el enemigo y le dice a él, ok, vamos a resolver esto, vamos a resolver esto rápido, como dice buen dominicano. Ve al campamento de los filisteos y tú vas a escuchar como un hombre le está contando un sueño a otro hombre. O sea, mire la sapiencia de Dios y la grandeza y la misericordia del Señor. No le pone el sueño al mismo Gedeón, se lo pone a sus enemigos y pone a sus enemigos a que declaren con su boca qué es lo que está pasando. Dice que cuando Gedeón va a escuchar a uno que le dice, oye, yo me hice un sueño donde un pan de cebada rodaba y trastornaba el campamento de los filisteos. Santo. Esto no es más que la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Santo. Porque aún el enemigo sabe lo que tú portas y lo que tú representas en el mundo espiritual y los estragos que tú puedes contener contra el campamento del enemigo. Él se fortaleció al escuchar que ya ellos sabían que iban a ser destruidos y entregados en la mano de Gedeón. Poderoso. Así es que Dios va a usar los recursos que Él tenga que usar para hacerte saber que tú sí eres lo que Él dice que tú eres y que tú sí puedes y lograrás hacer lo que Él te está mandando a hacer. Poderosa palabra, mis amados. Realmente hemos llegado al final, lamentablemente, pero miren, en verdad, esto está muy bueno sobre lo que es la visión y los sueños que Dios nos da. Para nosotros ha sido un grato placer compartir con cada uno de ustedes. Soy su hermano Kendry López, somos de Excelencia Cristiana Televisión. Así que les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que toque la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Shalom, Dios le bendiga. Su hermana Teresa Polanco. Puede ser miembro también de Excelencia Cristiana. Hasta la próxima. Shalom.